about survival. It was about family. And family takes sacrifice. Buenas, señores, hoy vamos a hablar sobre Mafia: The Old Country. Voy a traeros mi análisis de este videojuego, el cual me ha llevado aproximadamente unas 14 horas terminarme, completando incluso bastantes cosillas. Aún me queda contenido dentro del videojuego, sobre lo cual quisiera hablar un poco más en profundidad. Estamos hablando de Mafia, de una saga que básicamente ha lanzado una entrega por cada generación de videoconsolas que hemos tenido. Una saga que yo de hecho considero de las más infravaloradas y menos aprovechadas que existe en esta industria. Y no necesariamente porque todos y cada uno de sus títulos me parezcan pues los mejores juegos de la historia, no. Simple y llanamente que veo aquí un potencial que no han sabido transmitir. Se han cometido muchos errores a nivel de marketing en torno a estos videojuegos. Siempre se ha dado una imagen de lo que no son en realidad, y al final pues eso les ha pesado muchísimo, tanto a nivel de valoración de prensa como por supuesto también a nivel de valoración de público, porque se generan unas expectativas que no son las reales. Y con este videojuego particularmente ha sucedido que las presentaciones no han estado a la altura, y sobre eso vamos a empezar hablando, aunque por supuesto y como siempre me gustaría daros un poco de contexto por si acaso. En primer lugar, quiero que sepáis que durante todo el vídeo no va a haber ninguna clase de spoilers. Voy a pasaros imágenes por aquí, de las que podéis encontrar en los diferentes trailers o presentaciones que ha tenido este videojuego a lo largo de los meses, pero más allá de eso, pues simplemente voy a comentar mi experiencia, sensación y por supuesto valorar toda la situación que hay en torno a este título. Un título que, por cierto, por si alguien no ha jugado nunca a la saga Mafia, no se preocupen ustedes, pueden jugarlo tranquilamente. A nivel cronológico se sitúa pues en los orígenes, se sitúa en una vieja Sicilia donde conocemos la historia de Enzo, conocemos la intrahistoria de otros muchos personajes que se adentran en su vida precisamente, y bueno, pues a partir de ahí se suceden todos los acontecimientos. Ya pues de cara al desenlace del videojuego podemos empezar a pensar en hilarlo con el primer título conocido de esta franquicia, pero repito, no hace falta haberlo jugado, aunque yo en lo personal os recomendaría la edición definitiva del primer videojuego una vez terminéis este, porque seguramente os entre en ganas. La cuestión es la siguiente: este título pues es una experiencia sobre todo focalizada en lo narrativo y en lo visual. Esto tienen ustedes que tenerlo muy en cuenta. No se esperen ustedes un videojuego de mundo abierto, lleno de misiones secundarias y todo ese tipo de cosas, porque no es lo que te están ofreciendo. La experiencia original del primer Mafia y del segundo, sobre todo está y radica en presentarte mundos bonitos, mundos visualmente potentes, pero que sin embargo el desarrollo de este videojuego, al igual que todo lo demás, es lineal, a diferencia de la tercera entrega donde sí establecieron un mundo abierto lleno de misiones que bueno, pues acabó generando muchísima controversia. Pero la cuestión es esa: aquí vais a ver una experiencia narrativa que te puede durar en torno pues a lo que me ha durado a mí, unas 12, 14 horas aproximadamente, en función de la dificultad que escojas. En mi caso ha sido la normal jugando en videoconsola, y bueno, pues también tienes la posibilidad de subir la dificultad para tener mayor desafío. Aunque por supuesto también podéis bajar esa dificultad si se os hace muy cuesta arriba, aunque yo en lo personal no lo recomiendo, simple y llanamente por la forma en la que se construye el videojuego. En realidad no es un desafío difícil, lo difícil a lo mejor es encontrar los coleccionables y otra serie de cosas que hay dispersas por el camino. En realidad, con este videojuego yo creo que el primer error que se ha cometido es venderlo como eso, como el clásico título de acción-aventura en tercera persona, como si estuvieras jugando directamente a Uncharted y esa clase de videojuegos, como si estuvieras en un Tomb Raider. Y no, eso no es Mafia, no lo ha sido básicamente nunca, hasta quizá, repito, su tercera entrega, que se salió un poco del camino, quiso hacer otra cosa completamente distinta y no funcionó. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues a modo de ejemplo, en este videojuego se suceden diferentes secciones, varias, bastantes, donde tienes que utilizar el sigilo. Pero el sigilo es más bien un elemento casi narrativo, tal como está construido. Es decir, al final, pues, durante todas esas secciones, por ejemplo, tienes las típicas cajas grandes donde a los enemigos que has noqueado, a los enemigos que te has cargado, básicamente los puedes esconder, teóricamente, para que no los vean otros que puedan estar pasando por ahí.
¿Saben ustedes en cuántas situaciones me ha sucedido que se encuentre en el cuerpo de otro? En ninguna. ¿Puede suceder? Sí. ¿Puede pasar? ¿Hay ciertos entornos en los que eso se puede llegar a dar? Sí, pero entonces es que no está yendo por la sección adecuada, no lo estás haciendo en condiciones. Realmente todas y cada una de esas secciones están como coreografiadas para que siguiendo determinado camino, básicamente vayas uno a uno quitándotelos a todos de en medio. Como digo, es más un elemento narrativo que un elemento de desafío como tal. Luego ya sí existen las partes de acción, las partes de tiroteos que a veces pues se dan de una manera obligatoria. Hay ciertas secciones que por una mera cuestión narrativa tienes que acabar a tiros contra todo el mundo. A partir de ahí pues tienes las coberturas, diferentes tipos de arma, también tienes la posibilidad por supuesto de realizar distracciones y así pues sucesivamente. Eso es lo que no nos han sabido vender a través de cada una de las presentaciones, porque no solamente era una mera cuestión de los gráficos del videojuego que pudiera dar la sensación de que estaban por debajo de los primeros trailers. No se trata solamente de eso. Se trata de lo mismo que sucedió con Silent Hill 2 Remake. Con ese videojuego lo que sucedió específicamente es que nos mostraron demasiada acción, nos mostraron demasiado sobre lo que no es Silent Hill. Y no es que fuera malo que fuera un videojuego de acción, sino que esa no era su esencia. Y en este videojuego pues sucede lo mismo. La esencia de Mafia no es las secciones de tiroteos, aunque puedan resultar lo más espectacular del mundo, pueden resultar los momentos inolvidables. Es su narrativa, es la forma que tiene de contártelo, es precisamente la forma en la que vives cada situación, inmerso pues en esa situación, historia, en la que te están metiendo a los personajes en momentos muy complicados y luego a partir de ahí se desarrolla todo. Además, que gráficamente el videojuego, tal y como nos lo mostraron en la primera presentación, es como se ve o incluso mejor. Todo lo que vino después por parte de los medios de comunicación, por parte incluso de la propia desarrolladora subiéndolo a las redes sociales, fue un desastre, porque el videojuego no se ve así de rancio, ni siquiera las animaciones son tan defectuosas como podían parecer en ese momento. Yo no sé quién ha sido el encargado de gestionar el marketing de este videojuego, pero han vendido lo que no es el título y luego han vendido una imagen literal que no se corresponde a lo que realmente acabas disfrutando. Lo que vengo a trasladaros básicamente es que de Mafia All Country tenéis que esperar una experiencia cinematográfica, aunque no al más extremo de los extremos como pueda ser el caso de Hellblade. Ese videojuego pues es básicamente tira para adelante, un poco de acción por aquí, un par de puzzles y ya está, donde básicamente no tienes una libertad mínima de acción siquiera. Tienes la sensación de estar encorsetado simplemente en una historia y en una experiencia que vas a vivir progresivamente. Tampoco se sitúa en el espectro de, por ejemplo, videojuegos como Uncharted o mismamente Tomb Raider, que los hemos mencionado antes, o por ejemplo, incluso, por qué no decirlo, Alan Wake 2. Todos y cada uno de ellos son videojuegos donde la narrativa tiene un peso específico importante, es un peso grande dentro del videojuego, pero sin embargo no es la esencia ni el enfoque, donde en algunos quizá está todo más centrado en los puzzles, en la resolución de diferentes casos, y en otros pues más en la parte de los tiroteos y el parkour. Eso no es lo que sucede en Mafia All Country. Este videojuego es un punto medio dulce entre una cosa y otra, donde está la parte contemplativa y donde está la parte de la acción para que el videojuego no se te haga monótono, pesado, tedioso y básicamente te sientas encerrado dentro de él. No llega hasta esos puntos. El caso es que esto es lo que me lleva a mí a deciros tantas veces en los últimos meses precisamente que no veáis como algo malo la duración del videojuego, donde se hablaba de entre 10, 12 o 14 horas dependiendo de la dificultad que elijas. Realmente es una duración perfecta para esta clase de títulos. Cuando ya se te van a las 20 o 40 horas es cuando tenemos un problema con esta clase de videojuegos, porque al final tienen que estirarlo de una manera superficial, tienen que estirarlo de una manera en el que ya desconectas de esa parte inmersiva, de esa parte de la historia, y ya pues tienes un desafío bastante más grande por delante. Pero bueno, quiero que ese punto quede lo suficientemente claro. El videojuego de hecho es tan consciente de sí mismo que se ha construido precisamente para ello. Por ejemplo, tú cuando vas a una determinada ciudad, aldea, acompañando a alguien en coche o en caballo, por ejemplo,
El videojuego te da la opción de saltarte ese tramo, porque al fin y al cabo es un tramo conversacional, donde te va contando sus historias, sus cosas, el personaje o personajes que vayan contigo, y te dice, pues mira, si quieres puedes aparecer ya directamente en el siguiente punto, para ir avanzando y progresando en todo esto. Hay otros elementos que también te dejan claro que el videojuego tiene este corte, y es que cuando tú estás dentro de una misión no te puedes alejar del objetivo, te sale como una especie de contador que te dice, vuelve al sitio al que tienes que ir. Hay tramos en los que no, hay tramos en los que el videojuego realmente te deja libertad para moverte e ir donde te dé la gana, aunque en realidad no te va a aportar la gran cosa, incido, salvo que estés buscando los coleccionables ocultos y todo eso, unas figuras, unos carteles y cosas de ese rollo. Esto, pues ahora quiero trasladarlo un poco a esa experiencia. Esa experiencia visual, como digo, es portentosa. El diseño de los escenarios, el diseño del campo, el diseño de las rocas, el diseño de la vegetación, todo es una maldita pasada, pero principalmente la iluminación. Es una de las pocas cosas que me encantan y me fascinan del motor gráfico Unreal. El sistema Lumen, ese sistema que te hace una escala de iluminación global realista, que te mejora básicamente cualquier videojuego y que le da un aspecto global increíblemente bueno. Eso en este título es una maldita pasada. En cada esquina, en cada momento, el conjunto de detalles de los escenarios, a la par que también el de la iluminación, te dan ganas de estar sacando capturas, te dan ganas de estar sacando fotos en todo momento porque es visualmente increíble. Pero a mí lo que más me gusta es otra cosa. A mí lo que más me gusta es un poco la viveza del entorno muchas veces. No tanto que sople el viento y se muevan las hojas de algo, no. Por ejemplo, cuando estoy en una ciudad, empiezas a escuchar las conversaciones de diferentes personajes que hay por ahí, algunas muchachas cotilleando, otro por ahí diciendo sus aventuras nocturnas, alguien, por ejemplo, contando una historia en lo alto de un escenario y que, bueno, te puedes quedar a contemplarla al completo y es una historia bastante extensa donde, bueno, habla en formato poesía. Esa clase de detalles, aunque a ti no te aporten nada, realmente pues lo que te dicen es que hay un trabajo narrativo bien hecho. Hay un trabajo narrativo de entorno potente, diseñado ahí. Sucede en básicamente cualquier escenario al que vayas. No siempre van a estar hablando, no son Aloy. Son básicamente personajes que te van contando sus historias. También puedes encontrar diferentes notas para enterarte de cosas, pero que es un videojuego cuidado en ese aspecto. Es un videojuego que, como es consciente, como he dicho al principio de este bloque, de lo que es, cuida todos y cada uno de esos detalles, porque hay juegos narrativos donde te metes en una ciudad, donde te metes en un entorno lleno de gente y te encuentras que nadie habla, nadie está diciendo nada, simplemente hay un NPC de pie en un sitio mirando algo que comprar y no está comentando absolutamente nada, ni con el vendedor o cosas de ese rollo. Aquí sí, me he percatado, son secciones encorsetadas, son secciones concretas, pero muy cuidadas en ese aspecto. Tienen como sus rutinas, están como haciendo sus cosas. En ese sentido debo decir que chapó. En esa parte del videojuego, siendo tan consciente de lo que es, lo ha cuidado muchísimo. Tanto, repito, en el bloque técnico, como todo lo que tiene que haber en ese ambiente, como toda la viveza que tiene que haber en los diferentes personajes que aparecen en pantalla. Aunque la cosa no se queda ahí, ni tampoco es oro todo lo que reluce aquí. Y es que precisamente al tener un enfoque tan centrado en la narrativa, a veces en la parte de la acción hay cosas que tienen carencias importantes, como por ejemplo la inteligencia artificial de los enemigos. Cuando llegas a esas secciones, a veces hacen cosas absolutamente inexplicables, como estar perfectamente cubierto complicándote la vida. Sacas una escopeta y no se les ocurre otra cosa que acercarse a ti andando despacio mientras cargan su arma. Podrían haberla cargado cuando están detrás de esa barricada, pero no, deciden cargarla expuestos a que les metan un tiro. Y cosas un poco de ese rollo. A veces incluso pues lo que son las rutinas en las secciones de sigilo, que como precisamente están pensadas para que sean cinematográficas, para que sean unas secciones más de corte narrativo, hay cosas que no tienen determinados sentidos, como que tarden tanto en percibirte, o por supuesto la clásica tontería de que claramente te han tenido que ver y sin embargo no lo hacen. Hay fallos en ese sentido dentro del videojuego a corregir.
Ya luego en tema de animaciones la cosa no es tan espantosa como pintaba en alguna de esas presentaciones. Las animaciones están bien, a veces pueden resultar bruscas, sobre todo se sienten un poco robóticas en los combates a cuchillos contra los jefes del videojuego. Y bueno, pues pueden no resultar tan espectaculares como deberían, pero sin embargo el resultado global es bueno. O sea, esas peleas en realidad acaban luciendo como épicas, acaban teniendo pues ese momento de grandeza, sobre todo en la historia que te están contando. Repito que, simple y llanamente, aclaro aquí, no son las secciones más cuidadas del videojuego, aunque se disfrutan, aunque se viven en condiciones, hay bastantes cosas que pulir. Luego ya entrando en el bloque técnico, debo de decir que yo no me he encontrado con fallos de rendimiento ni cosas por el estilo, salvo en los tiempos de carga que a veces cuando tienes que hacer respawn, cuando tienes que volver a aparecer en una zona porque te han matado o has fallado la misión, pues pega unos tirones bastante considerables, pero después de eso, bien. Y por supuesto, más de uno se preguntará que si el videojuego tiene tanto peso narrativo, ¿qué tal es la historia? Pues mirad, estos videojuegos, la licencia Mafia en general, tampoco es que te cuenten nuevas historias, me refiero, al final son los mismos patrones que suelen tener las historias de mafiosos, básicamente las películas de Martin Scorsese. Como tal, realmente no es tanto la historia que te cuenten, sino cómo la cuentan. Eso lo he comentado de videojuegos como por ejemplo The Last of Us, ese título como tal no me cuenta nada nuevo, lo interesante es cómo lo cuenta, cómo lo diseñan y cómo hacen pues esa parte inmersiva. Aquí, pues en términos argumentales, debo decir que lo de los personajes es una pasada. Cómo están construidos todos y cada uno de ellos es increíble, sobre todo por la evolución que van teniendo. Desde que Enzo es básicamente un pobre desgraciado que acaba ascendiendo progresivamente en esa familia, desde los diferentes personajes que al principio te parecen simpáticos, amigables, entrañables y cada vez te van dando más miedo. Incluso, por qué no decirlo, la historia de Isabela, que es un personaje femenino que aparece en este videojuego con un peso específico importantísimo en los acontecimientos y que de hecho progresivamente notas que la vas conociendo más, notas que su historia va creciendo, notas incluso lo que está pensando en cada momento. Eso es una buena construcción narrativa, cuando realmente ya incluso identificas lo que tiene en la cabeza cada personaje. Y eso en tan pocas horas es difícil de construir. No todos los videojuegos narrativos saben hacer bien este tipo de cosas. Recalco, la historia es interesante y todo lo que tú quieras, pero la construcción dentro de ella es donde yo más mérito veo en este videojuego. Me ha gustado más que todos los Mafias anteriores, y mira que el primero tenía una construcción buenísima, excelente, los personajes increíbles. Mafia 2 a mí también me fascina mucho. Pero este yo veo que es una historia mucho mejor diseñada en términos globales. Aunque lo más interesante es cómo el desarrollador sabe perfectamente hacer que el videojuego no se vuelva monótono, porque al final tanta carga narrativa a la gente le puede llegar a cansar, le puede acabar resultando aburrido. Entonces lo que hace es crear situaciones circulares. Situaciones donde se van alternando y dosificando sobre todo los diferentes momentos. Ahora toca un poco de narrativa, ahora toca un poco de desplazamiento, bien sea en coche o a caballo, los cuales por cierto te dan la posibilidad de personalizar para que tengas una mayor sensación de libertad de elección. Luego de ahí pasas a la sección de sigilo, luego de ahí pasas a la sección de los tiroteos y entre medios pues te encuentras una carrera de caballos, una carrera de coches y al final ¿qué es lo que consigues? Que nunca estés estancado en una misma cosa y que por supuesto eso haga que estés más pendiente del videojuego. Es una parte importantísima de la inmersión en cualquier título que os podéis echar a la cara. Ahí el trabajo ha sido muy bueno. Y esto es lo que he comentado mil y una veces en los análisis que tienen que ver con juegos de corte narrativo o que tienen un peso específico dentro de esto. El problema es cuando la narrativa se come al videojuego. El problema es cuando el videojuego se extiende más de lo que se tiene que extender. El problema es cuando no sabes gestionar el tiempo que necesita cada situación y acabas teniendo demasiado de una cosa y muy poco de otra. El problema es la poca gestión que se suele hacer de ese tipo de cosas. Este videojuego, una de sus principales virtudes es que no dura mucho. En ese tiempo te meten contenido de calidad, no te meten a misiones secundarias chorra, no te meten a una exploración completamente innecesaria. De hecho, al final del juego, bueno, a partir de, no sé si el capítulo 3 o 4, te da la opción de tener una exploración libre por todo el mundo. Y ahí ya te entretienes a lo que quieras, pero cuando vas al videojuego vas a lo que tienes que ir. Y eso a mí la verdad que me ha encantado. Os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestras valoraciones sobre esto y disfrutad mucho de este videojuego. Un saludo.